Muy buenas, bienvenidos a este programa donde vamos a conocer los rincones y las curiosidades de nuestra comarca del Condado. En el día de hoy comenzamos con un pueblo que es puerta y corazón de Doñana, que tiene mucho patrimonio religioso y cultural. Vamos a verlo enseguida, así es Hinojos. Hinojos abre la puerta de nuestra provincia, ya que limita al oeste con las localidades sevillanas de Pilas y Villamanrique de la Condesa. En cuanto a su historia, el rey San Fernando conquistó estas tierras, que tras la reconquista y repoblación pasaron a ser tierra de realengo, es decir, dependiente de la corona. Hinojos ha pertenecido durante mucho tiempo al Reino de Sevilla, como todo el mundo sabe, y efectivamente el pueblo pues es el pueblo característico de la zona del Condado, de la zona de la Tierra Baja de Sevilla. Es un pueblo que tiene una fuerte vinculación con Sevilla. De hecho, en el siglo XIX Hinojos pertenecía a Sevilla, mientras que creo recordar que era Carrión, pertenecía a la provincia de Huelva, y hubo un cambio y demás, y pues nosotros estamos muy contentos de estar muy cerca de Sevilla y de pertenecer, por supuesto, a la provincia de Huelva. Podemos destacar de Hinojos que es una localidad que ha sabido reinventarse. Por tanto, vamos a comenzar hablando de su economía vinculada con la historia. ¿De qué se sustenta la economía local? A esto nos responde su alcalde, Miguel Ángel Curiel. Por un lado la agricultura, por otro lado, evidentemente, a este polígono, y también tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos este polígono, sino que tenemos empresas importantes dentro del municipio, grandes empresas dentro del municipio que también le dan una diversificación importante. Por tanto, Hinojos tenía tres patas importantes: el medio ambiente, la agricultura y la industria, y donde tenemos que poner en valor también las empresas que están viviendo o subsistiendo tanto del tema de nuestra madera como de empresas que están transformando la madera. Estamos hablando de un aserradero nuevo, estamos hablando de una empresa de biomasa, una empresa de pellets, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que al final le saca un valor añadido a nuestro municipio, a nuestros productos, que evidentemente antes del 2011 no tenía la madera. Aquí en nuestro pueblo se corta el pino y se transforma en todas sus modalidades. El polígono industrial llamado Las Dueñas está situado a poco más de 1 kilómetro, y que con él, según el alcalde, le había tocado a Hinojos la lotería. Este polígono, que a todas luces ya va cogiendo forma poco a poco, estaba instaurado con un instituto español. Poco a poco, pues bueno, hemos ido creciendo, donde es verdad que hay grandes empresas. El Instituto Español, donde tiene ya más de 100 trabajadores, Nubaria, que tiene más de 100 trabajadores también. Hay pequeñas empresas como talleres de pintura, chapa, incluso de empresas dedicadas al hierro, Taserco, por ejemplo, Inopla, en fin, empresas importantes que hacen que en este contexto o en este espacio trabajen más de 500 personas. Esto de un pueblo que venía de vivir única y exclusivamente de la agricultura a tener una diversificación importante industrial, pues yo creo que es un plus, una garantía para que el dato del desempleo no sea del todo malo. Pero para mirar al futuro hay que mirar de reojo al pasado, de dónde venimos. Por eso, Mariano Díaz ha hecho unas miniaturas de labores agrícolas que puede verse junto con muchísimo material en la antigua harinera Santa Rosa. Lo primero que nos encontramos es el boliche en todo su proceso. Desde que se arrodea, se forma, luego se cose y se saca el carbón. En segundo lugar, pues tengo el zombrajo que se hacía en la era palatrilla, donde mientras que se descansaba, pues en fin, se estaba metido en sombra. Después está el colmenero y las chozas del carbonero. Los carboneros, cuando se iban a las fincas grandes por ahí a llevarse meses trabajando, pues era donde se refugiaban, en la choza. Y ahí está el borrico cargado de carbón con el carbonero, luego el pozo con la pila, y ya después pues está la carreta cargada de paja. Una vez que se trillaba, pues luego con las carretas
pues se acarreaba la paja para guardarla en casa para los animales durante el resto del año. Allí está también el sembrador y el carretero, y luego la otra carreta está cargada de gavilla, que así era como se acarreaban a la era, y está la escardadora y está después de molerse la harina, había que cernirla en casa con el cedazo para luego amasar y hacer pan. La era servía para separar la paja del trigo, labor que puede verse en una exposición fotográfica permanente en este lugar. Ese trigo pasaría después a ser harina, tan necesaria para nuestra alimentación. Y ahí es donde quería llegar, ya que, como he dicho antes, este pueblo ha sabido reinventarse. Fruto del hambre de la posguerra surgió esta harinera, cuyo material se conserva casi en perfecto estado gracias a la donación de la familia Talavera y su posterior restauración. Uno de sus descendientes, Manolo, nos cuenta un poco su historia. Después de la posguerra, como ustedes sabéis, vino el racionamiento. El gobierno, por escasez de alimentos, tuvo que racionar los alimentos, sobre todo pan, carne y aceite. Y entonces estaba todo controlado por el gobierno y los molinos pues fueron cerrados. ¿Por qué este molino no se cierra? Pues bien, este molino no se cierra porque gracias a unas influencias que tenía mi familia, como era la familia Ibarra, y otra familia que era Burgos y Mazo, que fue ministro en la época de Alfonso XIII, era amigo del fundador del molino, porque sus padres eran terratenientes de allí de Moguer, y tenía contactos con esta persona. Entonces, gracias a esa influencia, los dos molinos que había aquí en Hinojo, que era el de la familia Talavera y el de la familia Sánchez, pues no se cerraron. Como fueron los únicos molinos de toda esta comarca que no se cerraron, pues estos molinos tuvieron mucha importancia. Venían a moler pues toda la gente de los pueblos vecinos, de Almonte, de Bollullo, de Villamanrique, de Arnalcaza, de Chuecena, de todo el condado, por supuesto, todos los cortijos, pues todos venían a moler aquí. Esto era un molino se llamaba de maquila, porque no se pagaba con dinero lo que era la molienda. El campesino traía el trigo o la cebada o lo que fuera, normalmente trigo, para hacer la harina, y lo pagaba con la maquila. La maquila era que el molino se quedaba bien con del 8 al 10% del producto que traía, y entonces no se manejaba dinero. Nos centramos ahora en la fisonomía de Hinojos, sus calles, sus sitios más emblemáticos. Saludamos a Juan Romero, todo un artista local, que nos espera en la Plaza de España, un espacio rodeado de 4 importantes edificios. Aquí se dan cita la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, que es un edificio gótico moderno del siglo XV, el ayuntamiento, frente a mí, detrás de cámara, está uno de los edificios más importantes particulares, es decir, una casa, una vivienda del principio del siglo XX, y a mi derecha está el edificio de la Guardia Civil. Comentar que la iglesia parroquial es bien de interés cultural desde 2005 y que su importancia radica en que es como debieron ser las iglesias mudéjares antes del terremoto de Lisboa, ya que no posee ningún tipo de torreón que fuese derribado y reconstruido posteriormente. Sin duda, de esta plaza destaca la iglesia parroquial, donde se encuentra Víctor Bocanegra. Él nos explica el patrimonio más destacado de un templo que conserva mucha historia. Es un edificio del tipo iglesia-fortaleza que tanta influencia ha tenido en la tierra baja de Sevilla y en el condado onubense, y que va a tener otra influencia extraordinaria cuando al Nuevo Mundo lleguen los españoles, porque en muchos edificios religiosos, conventuales, por ejemplo de México, esta estructura de iglesia-fortaleza
se aprecia perfectamente. Se trata de un edificio hecho con materiales de acarreo. La joya exterior del edificio es su portada de poniente, la portada que mira hacia el oeste, con ladrillo agramilado, abocinada, con arco apuntado, y en la arquivolta exterior aparecen puntas de diamantes en piedra. Todo ello bajo un tejaroz de clara influencia mudéjar. A uno y a otro lado aparecen incrustados cerámicas que representan a San Sebastián y a la Inmaculada Concepción. En el frontal de la iglesia, en la cabecera, aparecen 3 arcos torales, los cuales, en el caso de la nave del Evangelio y la nave de la Epístola, vienen a descansar sobre columnas y capiteles tardorromanos o visigóticos, es decir, son los elementos más antiguos de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor. Nos encontramos con un San Antonio de Padua, también del siglo XVIII, de gran valor artístico. Seguidamente aparece en esa misma nave del Evangelio el sin pecado de la Hermandad del Rocío, un sin pecado de una hermandad que es de las más antiguas, que peregrinan a la aldea almonteña, que se constituyó como hermandad en 1934, aunque desde muchos años antes Hinojo peregrinaba al Rocío. El sin pecado se restauró, se puso un nuevo terciopelo azul, creo recordar que en el año 1969, si no me equivoco. Continuando, nos encontramos también con una pieza bastante impactante, que es el cuadro de las ánimas, donde la Virgen del Carmen asiste a las ánimas del purgatorio para salvarlas de ese sufrimiento. Ahora nos encontramos con una de las joyas en la nave del Evangelio, en la cabecera, que es, como no, el retablo de la Virgen del Rosario, un retablo encargado a Jerónimo Velázquez en el siglo XVII, siglo XVII, de indudable valía, con pinturas de Pacheco, con representaciones del Padre Eterno, la Visitación de Isabela María, aparece San Jorge, aparece el rey San Fernando, aparecen santos, Francisco de Asís, Santo Domingo. Santo Domingo precisamente es una obra de un pintor local del actual, que es Romero de la Rosa, que es un gran pintor hinojero, ¿verdad? Y en el centro de este retablo, que denota un arco de triunfo, aparece la titular del mismo, que es la Virgen del Rosario, patrona de la parroquia, ¿verdad? La Virgen del Rosario, que es una talla preciosa de la imaginería sevillana del siglo XVIII. En el caso de la Hermandad del Rosario, la Virgen del Rosario, patrona de la Iglesia, pues lo va a hacer muy pronto, en el 21, creo recordar, es domingo, el 21 de octubre. Octubre es el mes del Rosario en Hinojos, ¿verdad? Y nuevamente saldrá en la Candelaria, ¿verdad? También sale a la plaza, procesiona por la plaza. En la nave de la Epístola tenemos otra joya de este edificio, y esa joya no es otra que el retablo de la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles que tuvo allá por el siglo XV-XVI una ermita en Hinojos, pero que en el siglo XIX parece ser que se iba a reconstruir, se perdió definitivamente, y la Virgen de los Ángeles, que es, junto al Cristo atado a la columna, las dos imágenes, los dos titulares de la Hermandad Sacramental, ¿verdad? Pues esta Virgen es una Virgen preciosa, es una Virgen del siglo XVI, una talla hermosísima, y el retablo es un retablo de la Escuela de Montañés, también una auténtica joya. A la izquierda, en esa nave de la Epístola, hay otra de las joyas de esta iglesia, y esa joya no es otra que una incredulidad de Santo Tomás, pintada por un grandísimo pintor de origen alemán, de la escuela quizás más exactamente, del círculo de Alejo Fernández, que es el que hizo la incredulidad de Santo Tomás, y es un cuadro, como otras piezas de esta iglesia, que provienen de Torrecuadro, de los frailes. El sagrario es barroco, del siglo XVIII, en el óculo
por detrás del óculo aparece la fecha en que se construyó exactamente, 1775. Es un edificio de base cuadrangular, cubierto con bóveda vaída, y hay pues varias joyas dentro de ese sagrario. Nos encontramos, por ejemplo, en la parte frontal en un retablo jaspeado que da hueco al óculo para que entre luz del exterior al mismo, con el Cristo de la Expiración, que es una joya del siglo XVI. Llama la atención el rostro, la boca desencajada en ese momento inmediatamente anterior a la muerte del Redentor. Además de esta escultura de 3 clavos sobre cruz plana, nos encontramos con otras joyas, por ejemplo, una preciosa imagen de la Virgen de Gracia, que es obra de Bautista Vázquez el Viejo. El Cristo atado a la columna, una escultura que se ha atribuido a la escuela de Roldán, pero que hoy día, después de los estudios del doctor Roda Peña, parece indicar que salió de la gubia de Hita del Castillo, un grandísimo escultor sevillano del siglo XVIII. En cuanto a la Hermandad Sacramental, solamente procesiona el Cristo atado a la columna, y esta procesión tiene lugar la madrugada del miércoles santo. Hay una misa a las 11 de la noche del martes santo, y a las 12 el Cristo aparece por la puerta de Poniente para hacer su estación de penitencia, ¿vale? También comentarte brevemente que la Sacramental tiene la responsabilidad de coordinar todo lo que en cuanto a liturgia se refiere, vinculado al Corpus Christi, que es una de las fiestas más emblemáticas de este pueblo, recientemente considerado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Continuamos y nos encontraríamos con la Inmaculada Concepción en un lugar hermoso, con una luz. Antiguamente había luz directa, entraba la luz del exterior del patio, y con una decoración a base de rocalla, y en cuya peana por detrás aparece quien la esculpió, es Pío Mollar, en el año, creo recordar, 1914, quien hizo esta Inmaculada Concepción. Seguimos hacia adelante y nos encontramos con la zona de la pila bautismal, una pila bautismal del siglo XVIII que sustituyó a una de barro verde antigua, bastante anterior, que desapareció. Y ahí también hay algunas joyas, por ejemplo, está la custodia que procesiona el día del Corpus, que es una custodia de corte neoclásico del siglo XIX, también de un gran valor. De todo el importante patrimonio que posee la parroquia de Hinojos, destaca sin duda su retablo mayor. Este retablo tiene piezas de indudable valor. Lo construyeron, los tracistas fueron los hermanos Cano, Juan y Joaquín Cano, que lo hicieron en la segunda mitad del siglo XVIII. Y ahí hay piezas, repito, de indudable valor. Si vamos de abajo arriba, realmente se puede adivinar tres calles y un cuerpo rematado por el ático, y en las calles encontramos, pues, desde la propia figura del santo del siglo XVIII, encontramos un San Sebastián, que es una joya, una verdadera joya, probablemente de la segunda mitad del siglo XVI, que se atribuye a Bautista Vázquez el Viejo, un grandísimo escultor. Y es una joya porque San Sebastián tuvo muchísima, digamos, feligresía en el pueblo de Hinojos. De hecho, la iglesia de la patrona, la iglesia del Valle, también fue iglesia de Nuestra Señora del Valle y de San Sebastián. Incluso en algún momento San Sebastián pudo ser copatrono con la Virgen del Valle de esta población. La escultura representa a un San Sebastián joven que acaba de ser flecheado y está en el momento inmediatamente anterior a su muerte.
aparece San Francisco de Asís, el santo San Francisco de Asís. Y luego, por debajo de Santiago, en el manifestador, aparece un niño Jesús con clara influencia de Montañés, de la escuela de Montañés. Si subimos un poco más, sobre las figuras de Francisco de Asís y de San Sebastián, van a encontrar ustedes dos medallones que representan a los padres de la Virgen María, a San Joaquín y Santa Ana. Y por encima de ellos, nuevamente, encontraremos, en unos doseletes, encontraremos las figuras de el apóstol Lucas y, creo recordar, el apóstol Lucas, y se me escapa, el santo de Ávila, San Juan de la Cruz. Remata el Padre Eterno y una cruz de Santiago sobre todo el retablo. Nos vamos de nuevo con Juan, que nos seguía esperando en la plaza, muy cerca, concretamente en la calle Santiago, que da esta plaza, se encuentra la ermita de la Soledad. Nos encontramos delante de la actual capilla, ermita de la Hermandad de la Soledad, el Santo Entierro, edificio que fue primitivamente un antiguo hospital de la Orden de Santiago, el Hospital de Mendicantes, donde parece que en el siglo XVII se fusiona la Hermandad de la Soledad con este edificio actual, ermita de la Soledad, como decía, y antiguamente el hospital. Del edificio solamente queda una pequeña entrada, que está justo aquí a mi espalda, a mi derecha, a la izquierda de la derecha de las imágenes supongo que estará, donde era la entrada del patio de los pobres, donde tomaban el sol. Es un frontón roto, se dice así, clásico, del siglo XVII, que es el único elemento que podemos conservar ahora mismo de esa edificación. La Hermandad de la Soledad, en la parte de Semana Santa, digamos, pues sale el Viernes Santo, Sábado de Gloria, procesión hacia la Ermita del Valle, la patrona, para el domingo por la mañana hacer los célebres abrazos, el domingo de la Resurrección. Luego, en las fiestas de Santa María Magdalena, pues lógicamente también sale la Santa, en julio. Si volvemos nuestros pasos y giramos a la izquierda, bajaremos hasta un lugar muy peculiar, con una apariencia muy distinta. La verdad que tiene, como tú bien dices, una personalidad enorme. No sabemos si estamos en Córdoba o estamos en cualquier población de Andalucía tan bella, tan increíble, en cualquier lugar, da igual que Granada, o en la sierra o en el llano. Es un espacio que yo siempre digo que, a pesar de lo magníficamente adornado que está por el ayuntamiento de hace unos años esta parte, la gente todavía, en el fondo, yo me he venido muchas veces aquí a leer, muchísimas veces, y de hecho alguna que otra vez me vengo, porque está totalmente aislado del resto de Hinojos, ¿no? Y es como un pequeño pueblecito, un pequeño barrio que constituye, y como tú bien decías al principio, algo diferente al resto de la población, ¿no? Y nada, y la verdad es que la gente se sorprende mucho cuando viene a verlo, de fuera sobre todo, porque descubre una nueva forma arquitectónica y estética del resto del pueblo de Hinojos. Es un lugar con mucha naturaleza, al igual que el término de Hinojos. Como hemos dicho, es Puerta de Doñana. De nuevo nos encontramos con su alcalde, que es de profesión agente forestal, para conocer qué importancia tiene para Hinojos este espacio. Bueno, yo creo que es un maridaje perfecto, que deben de coexistir los dos desde el primer minuto, en tanto en cuanto el parque Hinojos tiene un 88% del territorio dentro del Parque Nacional, una finca de titularidad municipal de 8.500 hectáreas con un ecosistema muy singular como es la marisma de titularidad municipal, con lo cual tenemos que coexistir. Hinojos aporta, lo que te he dicho, 8.500 hectáreas, el 88% del territorio protegido, el 25% de los linces que están en Doñana están en territorio hinojero, con lo cual la importancia que tiene es, yo creo que uno de los pueblos que más puede aportar. Somos 4 municipios los que aportamos al Parque Nacional, 14 los que aportamos al espacio natural, y que bueno, Hinojos tiene que jugar un papel importante en tanto en cuanto tenemos finca de titularidad municipal, aportamos los ecosistemas más importantes que tienen Doñana, el pinar, la dehesa y como no, la marisma. Por tanto, yo creo que esto es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la conservación
tanto de todas las corporaciones locales que ha habido a lo largo de la historia de nuestro municipio, como de todos los ciudadanos de nuestro municipio. No se nos olvide que los principales actores que tiene Doñana son los ciudadanos que lo conservan, cuidan y mejoran día a día el ecosistema y el hábitat para las especies. Por tanto, yo creo que ese maridaje tiene que seguir, debe de seguir, y nos juega un papel, yo creo que muy importante, en tanto y en cuanto las especies más emblemáticas de Doñana, el águila imperial o el lince, lo puedes encontrar en nuestro municipio. Volvemos a nuestra ruta. Muy cerca de ese barrio del Cerrillo se encuentra la antigua calle Escribano, hoy de Muñoz y Pavón, ya que aquí está la casa donde nació este ilustre hinojero. Esta es la casa natal de don Juan Francisco Muñoz y Pavón, uno de los escritores más importantes, probablemente el más que hemos tenido hasta ahora en Hinojo. Fue canónico electoral de la Catedral de Sevilla y escritor costumbrista, uno de los escritores costumbristas más importantes que han existido. Fue también un rociano, como se decía en esa época, un rociero, como decimos ahora, muy importante, tanto es así que se toma como una de las piezas de tantas como hubo para la consecución de la coronación de la Virgen del Rocío, que como sabéis el próximo año se cumple su primer centenario de la coronación. Así que hablamos de un personaje muy interesante. Aquí podemos ver en la fachada, con un mármol que recoge su nacimiento y su muerte, y una efigie que fue muy popular, de su grabado y sobre todo su fotografía de su época, realizada por Joaquín Bilbao, el célebre escultor hermano de Gonzalo Bilbao. Desde esta calle nos acercamos a otro lugar especial para el hinojero, la ermita de su patrona, la Virgen del Valle, una ermita que también estuvo dedicada a San Sebastián. Esta es la ermita del Valle, la ermita de la patrona de Hinojo, que alberga dos hermandades. Es un edificio del siglo XVI, de 1500, de origen estéticamente mudéjar, y como decía, en ella conviven dos hermandades, la hermandad de la patrona, de la Virgen del Valle, y la hermandad de Veracruz y Esperanza. La hermandad de Veracruz y Esperanza procesiona el Jueves Santo, desde el punto de vista de la cofradía de la Semana Santa, quiero decir, y luego en junio celebran la tradicional romería, el tradicional romerito, con sus carrozas, caballos, etcétera, ¿no? Y luego la Hermandad del Valle celebra su día, procesiona para la feria, que se hace en honor a la patrona. Hace muy poco que he terminado, en septiembre concretamente, es cuando la Virgen del Valle procesiona. Pero un momento, haciendo un inciso, para conocer cualquier villa hay que comprender su nombre. ¿De dónde procede el nombre de Hinojos? El nombre de Hinojo, la nomenclatura de Hinojo, y desde el punto de vista de la traslación oral histórica, viene de cuando Fernando III de Santos se acerca a la zona nuestra para luchar contra los sarracenos y se postra de hinojos, de rodillas, ante la patrona, ante la Virgen del Valle. De ahí es, digamos, que el origen que se ha mantenido siempre tradicionalmente del origen de Hinojo y de los hinojeros, nuestra nomenclatura. Eso sí, también hay una teoría quizás más acertada que nos retrotrae a la época romana. Hay un libro del profesor Francisco Benítez, don Francisco Benítez fue profesor, por ejemplo, mío, hace ya de esto más años de los que yo quisiera recordar, y en él habla de un origen del nombre, pues que lo remonta hasta épocas romanas, que podría ser Onuyos. De Onuyos ha podido evolucionar Hinojos, pero insisto, esto que lo ha hecho el profesor Benítez a partir de repartimientos medievales, etcétera, etcétera, tiene también una carta de naturaleza que se puede acercar bastante a la verdad. Onuyos puede ser también el origen de la palabra Hinojos. Y hablando de posibles nombres antiguos, en Hinojos, por presumir, presume hasta de moda. Y es que cuenta con un diseñador que podemos situarlo entre los grandes de la moda flamenca. Se trata de Pedro Béjar, con quien me he citado en uno de los bellos paisajes de este municipio, sus pinares, que le sirven de inspiración. A mí me gusta mucho inspirarme en Hinojo, los caminos, por ejemplo, donde estamos aquí, que ha sido parte de la inspiración de este año, de la colección. Y bueno, cada rincón, los patios, las fiestas, el sentir un poco de la gente, los paisajes, marismas, pinares, en fin,
todo lo que es un poco cada rincón de Hinojo y su término. Y además que estamos muy vinculados con el tema de la moda flamenca por el rocío, que bueno, pues desde pequeño también mi familia pues he vivido mucho lo que es el camino de Rocío sobre todo y demás, y bueno, también tiene Hinojo pues esa vinculación tan cercana con la moda flamenca, y por supuesto pues yo encantado y gustoso siempre de encontrar en mi propio pueblo la inspiración para mi obra. Pero ¿por qué relacionó la etimología hinojera con este diseñador? Él nos lo explica. En la última colección llevaba por título Omnium, que era como el nombre que tenía Hinojo antaño, y bueno, sobre todo pues eso, refleja un poco los colores de la arena, las flores, las amapolas, las rosas, los verdes de las macetas de los patios, los azules de la marisma, bueno, es un poco un resumen de colores de lo que a mí me inspira en Hinojo, también sus fiestas y demás, y bueno, pues es lo que a mí me ha llevado a hacer la colección que lleva por nombre Hinojo. Bueno, vamos a culminar nuestra ruta en la Casa de la Cultura, que pese a ser un edificio moderno, Juan también nos tiene que contar mucho de él. Estamos en la Casa de la Cultura, se construyó en el primer decenio, en la primera década de este siglo, por Enrique Venegas, un arquitecto hinojero, y digamos que acoge la mayor parte, si no todas, las actividades culturales que se realizan durante todo un año en Hinojo, tanto por parte de las hermandades, como asociaciones, como de la propia área de cultura del ayuntamiento. La Casa de la Cultura dispone de una sala de exposiciones, un auditorio, una parte expositiva en el atrio también, donde se da cabida a todas las propuestas expositivas y culturales que nos llegan desde fuera, ¿no? También, desde hace un tiempo a esta parte, la Escuela Municipal de Música y Danza de Hinojo también tiene su sede aquí, en este espacio, y el Taller Municipal de Artes Plásticas y Visuales, que tengo la responsabilidad de dirigir desde hace 24 años. Así que aquí, digamos, pues toda la parte cultural hinojera se celebra detrás de los muros que podéis estar viendo. En este lugar dio sus inicios quien hoy es un artista, José Luis Pérez Vera. Este cantaor hinojero fue ganador del concurso Suena el Condado, que se celebró en 2016. Quien fuera su profesor nos cuenta su dedicación. Fue alumno en los comienzos de la Escuela Municipal de Música, estamos hablando del curso 2004, 2005, incluso 2006. Entonces empezó muy pequeñito, a una edad muy temprana, con las clases de lenguaje musical y piano. Entonces, a partir de ahí empezó su formación musical en la Escuela Municipal de Música. Continuó los estudios en una academia ya especializada de flamenco, porque es su vida actualmente, y hasta que con toda su formación, tanto particular como desde aquí de la escuela que le pudimos ofrecer, pues ha llegado a donde está, que es a formar parte pues de la compañía de danza y flamenco de Andalucía. De hecho, esta escuela le sirvió para valorar la formación musical que complementa el arte que traía José Luis innato. No solo él ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la música. Hinojos es cuna de varios grupos que han tenido éxito en el cante flamenco, como son los casos de Lubricán, Relente o el grupo Hinojos. Hola, somos Hinojo. Somos uno de los exponentes en el flamenco aquí en Hinojo, nuestro pueblo, y como ya sabéis, Hinojo es cuna de muchos artistas y vamos a hacer una demostración de nuestra música. Bueno, un momento, que después de esta ruta me ha dado un poco de hambre. Bueno, pues nos encontramos en una típica casa de aquí del municipio de Hinojos, donde vamos a cocinar uno de los platos de estrella de esta localidad, como es el ollo de huevo frito con cebolla. Me acompaña para hacer una demostración Feliciano Moreno Toribio. Feliciano, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, me voy a poner atrás tuya porque yo quiero que los espectadores vean, además que esto huele que alimenta, cómo estamos realizando este plato. Digamos, este es el huevo con el tomate pochado, que lo llevaban los hombres cuando iban al campo a trabajar por la mañana. Se lo pochaban en un hoyito y se lo llevaban comiendo. Y este es el huevo típico de cebolla con huevo, que también es típico del pueblo de Hinojo. Lo cual son huevos estos de corral, que no es huevo de estos de granja, es huevo de corral. Entonces el gusto es diferente si te comes un huevo de corral a un huevo de granja.
la diferencia es mucho mayor. Perdona, hay que echar una poquita de sal, si no... La cebolla es dulce y si no le echamos sal, luego no nos va a gustar mucho el joyito con tomate. Bueno, esto, como decimos, un plato típico de aquí por su carácter, Exactamente, digamos, histórico, por el tema de los trabajadores del campo. Exacto. Aquí en Hinojo llevan esto ya muchos años, este plato típico con huevo, muchos años, que no es de esto es una tradición muy antigua. Lo cual que ahora se está poniendo más de moda porque ya a las mujeres en casa le cuestan trabajo de hacer los huevos fritos, no se levanta para ir al campo. Y entonces esto lo están ahora poniendo los restaurantes aquí en Hinojo y es un plato que le están gustando muchísimo a la gente. Bueno, ¿cuál es la elaboración, por decirlo de alguna forma? De este La elaboración, aceite de oliva extra virgen, cebolleta, que es la cebolla fresca, que es la que tenemos ahí, que tú la has visto acá cortada y ahora lo vas a ver allí en la mesa de presentación. Y es muy diferente a la cebolla fresca a la cebolla normal. La cebolla fresca es la que da el gusto a joyito de huevo con cebolla o con tomate. Y bueno, cortamos la cebolla, la vamos... Ahora echamos el aceite, echamos la cebolla, cuando está sofrita la cebolla, lenta, para que no se ponga fuerte y se queme. Y entonces cuando se le echa luego el huevo, cuando ya está pochadita, como tú has visto. Y una vez que está ya preparado, pues ya directamente luego de preparado lo llevamos aquí. A joyito, este pan, lo llenamos, le ponemos la tapadera, y lo cual ellos lo llevaban así, se lo iban comiendo por el camino, por el campo. O se lo llevaban por el camino para comerse por el camino, que era el desayuno, o era cuando era la hora del almuerzo. Era exactamente igual. Bueno, Toribio, ¿otros platos típicos de aquí de Hinojo que podamos destacar? Sí, el plato típico de Hinojo habemos mucho. Por suerte Hinojo tenemos unos platos muy buenos. Tenemos la caldereta, tenemos la sopa marisma, tenemos también la ensalada hinojera, tenemos el salmorejo hinojero, no el salmorejo cordobés, el salmorejo hinojero, es muy diferente. Con lo cual me gustaría haberte lo presentado, pero me han dicho que te presentara esto nada más, estos platos solo te voy a presentar, porque la caldereta era de Alfonso X el Sabio, la receta, es una caldereta muy antigua. Y el viri, que lo hacían los hombres en el campo, que hacían el gazpacho, apartaban el gazpacho, y cuando apartaban el gazpacho, lo que quedaba la parte de abajo del hornillo, le echaban atún, o le echaban caballa, o le echaban huevo duro, o jamón, lo que hubiera. Y entonces le echaban un chorrón de aceite y hacían un sopeado. Bueno, ¿y el salmorejo hinojero en qué se diferencia del cordobés? Pues que es como si fuera, digamos, no quiero decir la palabra, como si fuera una escalivada catalana, pero no lleva berenjena, ni calabacín. Lleva el tomate, lleva la cebolla, lleva su tomate, todo asado, todo cortado en juliana, y luego lleva una caballa encima puesto, caballa fresca asada y aliñado. Está exagerado, por eso digo, es muy diferente. Como vemos, Hinojo tiene una gastronomía particular, pero muy buena. Muy buena, sí, la que tiene, es buena y muy buena. Hay muchos platos que hay en Hinojo, que lo cual me gustaría que, ya que estamos aquí en directo, que saliera los platos, ya esto está. Esto le queda ya muy poco. Lo cual, si tú ves que los quiere tapar, se tapa, estaba buscando una tapadera para taparlo, lo cual la tengo ahí. Que ya lo vamos a apagar, porque le queda un ratito. Esperamos un poquito y lo echamos ya directamente. Y ahora lo vamos a echar allí, al pan. Bueno, pues ya está listo el plato, así que vamos a servir. Ahora vamos a ponerlo aquí en el joyito, que era lo típico de cuando se lo llevaba a las personas mayores, bueno, nuestros pasados, porque... Y ahora se está poniendo aquí en moda en Hinojo. Como hemos dicho, en la Feria del Ganado yo he tenido la ocasión de probarlo y la verdad que es algo tradicional, sienta bien. Muy estupendamente. Y ahora te voy a el pan bazo de, digamos, pequeñito, pero el típico de verdad que se llevaba en Hinojo era la media hogaza, que ahora te voy a preparar un media hogaza. Sí, porque hemos visto que hay dos tipos de panes aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, la cosa va a cambiar mucho. Ahora esto aquí. Esta es la media hogaza que cogían y hacían esto. ¿Vale?
Esta es la media hogaza. Con esta navaja, que corta poco, pero vamos. Bueno, pero corta. Quitábamos el miajón, y se hacía la misma operación que te he hecho ahora mismo con ese joyito que tienes ahí. Esto era para que los que comían menos, o que les gustaba este pan, pero su tradición, la verdad es la media hogaza. Esta es la media hogaza porque entonces, claro, ellos iban así comiendo, iban cortando así en la rebanada. Es otra forma, no era arrancándolo ni nada, sino que era como si cortara un bocadillo, digamos, por decirlo de alguna forma. Es totalmente diferente, pero el pan es el mismo, pero no es el mismo. Pero digamos que la masa es de la misma, pero no es lo mismo. Este pan tiene otra cocción y tiene otro sabor. Además, ahora cuando usted lo probéis me lo voy a decir. De un pan a otro. Ahora les voy a traer los huevos con tomate, que es el mismo joyito, y para que lo veas que la diferencia que hay, no hay un paladar, ya se lo mostraré a ustedes que es mucho mejor. A mí me gusta más con tomate que con cebolla. Es el mismo sistema. El tomate sin piel, troceado, pochado la cebolla, y cuando está pochada la cebolla se le echa el tomate, que es de poche, a fuego lento y nada más. Probamos este manjar de dioses hecho con ingredientes tan básicos, y de la mesa a la sobremesa. Y ahora sí, qué mejor que hacerlo antes de terminar con una sevillana del Grupo Hinojos. Así es Hinojos, un pueblo acariciado por el campo y la marisma, una localidad que es puerta y corazón de Doñana, un pueblo que posee un gran patrimonio tanto natural como cultural. Esto ha sido una pincelada de lo que hemos podido mostrarles. Quedan sus fiestas, costumbres, oficios artesanales, todo eso lo iremos descubriendo próximamente. Mientras, os esperamos el próximo jueves aquí, en un nuevo programa en el que descubriremos que así es el Condado.